algo fuera de lo común, es algo bastante cotidiano que se lo maneja día a día, y es por eso que aquí mi compañero Mijail va a estar aportando con algunas ideas y tratando de contextualizar un poquito más el texto que les voy a leer. Así que, Mija, ¿qué te parece si empezamos? A ver, el tema de los derechos humanos es bastante complejo, ¿no? Y bastante amplio, es difícil de abordar por diversos temas, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones culturales. Me parece fantástico que aquí con gente joven se abra un espacio para debatir estos temas, porque son sumamente importantes, y no abordarlos de una manera superficial, que es como normalmente suele hacerse, ¿no? Todo el mundo habla de derechos humanos en todo tipo de instancias, pero no siempre se analiza cuál es el trasfondo, qué es lo que existe detrás de los derechos humanos. Eso es importante, y eso se consigue, como están haciendo acá en este espacio, a partir de la lectura de algunos textos, conversando con gente, como han hecho las chicas que nos están acompañando. Creo que va a ser un debate enriquecedor el de esta noche, que nos va a aportar mucho a nosotros y a los radioescuchas. Así es, querido Mija, y bueno, yo lo que quería es compartirles un poquito del texto. El texto es bastante extenso, seguramente Andreita y todo el equipo de Lanzarte lo van a estar publicando en las redes sociales para que le puedan dar una chequeada, pero yo quería hacer énfasis en partes concretas, ¿no? Parte del texto dice lo siguiente, dice: si observamos a la historia de los derechos humanos en el periodo de la posguerra, hay que recalcar que toda esta corriente, digamos, de los derechos humanos han sido bastante tocadas después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de muchas de las condiciones históricas que han pasado después de esa tremenda guerra, y dice que no es difícil concluir que las políticas de derechos humanos han estado por mucho al servicio de intereses económicos y geopolíticos de algunos estados. Escribiendo en 1981 acerca de la manipulación de la agenda de los derechos humanos en los Estados Unidos, en conjunción con los medios masivos de comunicación, Richard Falk se refirió a una política de invisibilidad y a una política de supervisibilidad como ejemplos de la política de invisibilidad. Mostró cómo los medios ignoraron completamente al pueblo maoré de Timor Oriental, que estaba siendo diezmado, lo cual costó más de 500,000 vidas, ¿no? Entonces este es un pequeño ejemplo, básicamente, y esto es uno de los tantos ejemplos donde, a nombre de los derechos humanos y a nombre de la defensa de los derechos humanos, muchos estados han entrado y han hecho la guerra hacia otros por básicamente intereses económicos, y han diezmado a la población, ¿no? Esto es un poquito lo que se quiere mostrar. No sé qué opinas al respecto, Mija. Bueno, sí, Boaventura Santos, como decías, es un sociólogo, entonces tiende a hacer observaciones macro, ¿no? Trata de dibujarnos o esquematizar, digamos, los grandes movimientos que tienen las sociedades. Es a partir de esa perspectiva, a partir de esa visión que un poco esboza este tipo de ideas, que también nos ponen en contexto, ¿no? Porque los derechos humanos fueron declarados, como decía Daniel, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, y con el transcurso de los años, los derechos humanos en muchos casos han servido para cosas completamente opuestas a lo que eran en un principio, ¿no? Generalmente, o sea, en un principio se desarrollaron para proteger a la gente, para dotarles de derechos, hacerlos universales, pero con los años y con los cambios sociales que tiene el mundo, con los cambios en la hegemonía del poder que tiene el mundo, estos derechos han sido completamente abolidos en unos casos, y en otros no han sido respetados, ¿no? Tienes ejemplos un poco más concretos, ¿no? La idea un cachito de lanzar esta idea es que la gente un poco pueda tratar de analizar y ponerse a pensar las cosas que han ido pasando en el transcurso de la historia. Tal vez no solo abocarse en lo que es el presente, sino hacer un cacho de memoria. Y bueno, tienes varios ejemplos, ¿no? O sea, nadie es invisible al hecho de que, por decirte, en Estados Unidos declararon que tenías armas nucleares en Irak, por decirte, en la guerra del Golfo, o después en la guerra de Irak el 2003, y a nombre de los derechos humanos, porque había un dictador y demás cosas, se entraron y en teoría fueron a ayudar a la gente de Irak, pero cuando todo el mundo sabe que el interés más grande era económico a través de las reservas de petróleo, ¿no? Entonces, como esas, tienes un sinfín de
historias. Nuestro querido amigo Diego Andrés Abad, igual muchas de las conversaciones que teníamos en algunos programas pasados, nos hacía énfasis en ese tipo de cosas, y eso es lo complicado, ¿no? Porque a nombre de proteger a la gente o de garantizar un nivel de vida y la libertad, entre comillas, países se van entrando a otros países por temas que todo el mundo los conoce, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, y a eso sumar, ¿no? Acotar que además de estos problemas entre distintos países o entre países poderosos con países emergentes, también hay algo que nos es más cercano, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos data de 1948, y en Estados Unidos hasta los años 60 o 70 el racismo era una práctica muy común. Entonces ahí se estaba violando sistemáticamente en toda la sociedad un derecho humano, el derecho a la igualdad, ¿no? A que todos somos iguales ante la ley. Lo mismo sucedía en nuestro país. Como repito, voy a hacer hincapié en el año de la declaratoria, 1948, pero en nuestro país hasta los años 60 la gente había una división racial y de clases muy marcada todavía, ¿no? Entonces creo que es eso lo que hay que debatir, ¿no? O sea, hasta qué punto los derechos humanos se han consolidado, y de los que ya tenemos asumidos en la sociedad, es decir, ahora en estos tiempos, en los nuestros, el racismo ya es visto con ojos negativos, ¿no? Pero aún se sigue practicando. Entonces yo creo que el tema de los derechos humanos en la actualidad parte principalmente por reasumirlos, reinventarlos, readaptarlos a nuestras épocas y bueno, generar nuevas prácticas a partir de lo que hay, ¿no? No se va a desconocer que como ley, como texto marco, como una constitución universal de derechos es algo valorable, ¿no? Pero ya han pasado más de 50 años y hay que empezar a plantearse el debate respecto a qué cosas están bien, qué cosas se han podido cambiar y qué cosas hasta el momento no se han modificado en absoluto, y cómo se podría hacer, ¿no? Desde nuestra participación, desde el lugar que ocupamos ahora como ciudadanos. Así es, Mija. Bueno, complementando un poco lo que tú decías, aquí tienes una premisa. Tienes una premisa bastante interesante. Es una premisa bastante interesante donde se va complementando con lo que tú dices, digamos, ¿no? El texto dice que la tercera premisa es que todas las culturas son incompletas y problemáticas en sus concepciones de la dignidad humana. Esta incompletitud deriva precisamente del hecho en que hay una pluralidad de culturas. Si cada una de ellas fuera tan completa como pretende serlo, habría una cultura única. La idea de la completud es la fuente de una sobrecarga de sentido que parece infestar todas las culturas. Por ello, la incompletud es más visible desde afuera, desde la perspectiva de otra cultura, para elevar el nivel de conciencia sobre la incompletud cultural a su máximo posible. La tarea de la construcción de una concepción multicultural de los derechos humanos es una de las tareas más cruciales. Es bastante interesante esto que plantea, por el hecho de que dentro de lo que tú dices de esa pluriculturalidad y de esa riqueza de culturas que puede tener un Estado-nación, digamos, se tendría que analizar bien cómo vas a trabajar el tema de los derechos humanos, porque tú puedes tener una visión como una cultura básicamente, y de alguna manera podrías llegar a imponer una de las visiones que tú tienes en base al concepto de derechos humanos a una que es totalmente diferente. Entonces eso es lo interesante. Sí, yo creo que esa es una de las grandes deudas respecto a los derechos humanos, ¿no? Que nuestro país en alguna medida se ha trabajado cuando nos declaramos un país plurimulticultural, ¿no? A pesar de que suene folclórico y que eso haya sido criticado, yo creo que tiene mucho valor desde el punto de vista terminológico, si quieres ponerlo así, ¿no? Es decir, los derechos humanos son universales, sí, pero cada sociedad, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Y siempre las ha tenido. Entonces es también un mecanismo de colonialidad, ¿no? Es decir, de subalternizar al otro, de imponer ciertas reglas de juego a todo el mundo, cuando en realidad todo el mundo no es igual, ¿no? Es tratar de uniformizarnos. Esa creo que es una de las grandes deudas que tiene la Declaratoria Universal de Derechos Humanos.
y que en algunos países se ha trabajado en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, en la época de la constituyente acá en Bolivia se criticaba mucho esto de multicultural, pero no se veía que España tiene una figura constitucional similar, ¿no? Porque asume que hay varias nacionalidades dentro del país, dentro de su país. O sea, en España hay vascos, hay catalanes, son distintas nacionalidades que conviven en un solo país y no por eso están desunidos. Tienen una carta magna que los une, ¿no? Y creo que algo parecido a nivel macro, a nivel muy grande, porque tendría que ser mundial, yo creo que es algo que con el transcurso de los años se podría ir trabajando, ¿no? Ahora, puedes tener infinitos ejemplos de este tipo de temáticas. Puedes hablar de, qué sé yo, en un nivel un poquito más sencillo en estados federales, por decirte, donde en Estados Unidos tú puedes tener la pena de muerte como una pena, qué sé yo, de condena máxima para cierto tipo de personas que han cumplido un delito o que han hecho o que han estado involucrados en un delito bastante grave, y en otros estados no, ¿no? O sea, ¿cómo juegas en ese nivel, no? O sea, puede ser un poco complicado. Ese es un aspecto muy qué sé yo, tal vez poco ortodoxo, pero en el tema de las culturas, sobre todo en la parte de América del Sur y en la parte de África, tienes bastantes contradicciones en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a respetar la parte cultural que podría estar dañando algún derecho humano, entre comillas, sin dejar de respetar a esa cultura que puede ser mucho más ancestral que la que quiere imponerla, digamos, ¿no? Bueno, esa es una situación bien compleja, ¿no? Porque está basada, digamos, en un ejercicio del poder, de quien tiene la hegemonía del poder. No sé si sea posible, pero creo que es algo a lo que hay que apuntar. Y tal vez ya dejando de lado un poco la cuestión institucional y legislativa, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, creo que parte de la conquista de los derechos humanos tiene que ver con un ejercicio ciudadano de los mismos, de un planteo de los ejercicios ciudadanos en el día a día, ¿no? No creo que las cosas a gran escala puedan modificarse, pero este tipo de actividades como la que tenemos ahora ayudan a modificar un poco los pensamientos y a replantearnos lo que decías, ¿no? O sea, no tenemos por qué imponer al otro ciertas condiciones o ciertas miradas, tipo de miradas, cierto tipo de opiniones. Todo parte del diálogo, me parece. Así es, y bueno, queríamos entrar un cacho en ese pequeño debate, dejar algunas ideas abiertas para que cada uno de ustedes pueda sacar sus conclusiones. Aquí Dayana y Jocelyn han anotado como locas, así que me imagino que deben tener muchas opiniones al respecto. Diego Rudón, ¿qué opinas vos? Por favor, danos un feedback. Tú eres un comunicador. Creo que está temblando, o Diego Sabat ha bajado muy rápido las gradas. Está mal del estómago. Puede ser. Sí, apoyo mucho lo que decían, ¿no? En el tema, especialmente en el tema de que con la excusa de los derechos humanos se han hecho atrocidades, ¿no? Se han entrado a países, se han aprovechado. Y el caso, el ejemplo más claro es el 11 de septiembre, ¿no? Con el tema de derechos humanos se invadió Irak, y en realidad el trasfondo de todo eso era el petróleo de Irak. Así que sí estoy muy de acuerdo en el tema, y realmente es un tema muy complicado, ¿no? Porque, como decía Mijael, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, o sea, sí, todos los derechos, o sea, se universaliza, pero cada país es distinto entonces, en eso sí estoy de acuerdo con Mijael, ¿no? De que debería haber algo para un poco diferenciarlos o algo, porque hay diferencia entre países y países, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, pero muy lindo de abordar de igual manera, ¿no? Así es, querido Dieguito. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Tratar de dejar un cacho las ideas abiertas para que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Tratemos de no repetir de memoria las cosas que se nos van dando como algo bueno, como algo malo, porque eso es muy relativo. Y bueno, ya cada quien, en base a la experiencia que tiene, al hacer memoria, un poquito de memoria sobre lo que ha pasado en la historia universal, sobre todo en los últimos 50 años, ver de sacar conclusiones que pueden ir un cachito más allá del de repetir lo mismo, digamos, ¿no? Eso es lo que más o menos se trata. Y bueno, dentro de este contexto,
Lanzarte todo este tiempo ha estado trabajando el tema de los derechos humanos. El año pasado han estado trabajando 4 de estos derechos humanos en sus obras y aquí en la radio a través de las diferentes tipos de entrevistas que han hecho hacia gente que está en su entorno, en su colegio, en su zona, en su barrio. Y bueno, se ha trabajado el derecho a la no violencia, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno y ¿cuál era el cuarto derecho? Ya me he olvidado. A la participación política de los jóvenes, ¿no? Entonces, en base a estos 4 derechos, ellos han hecho un trabajo muy, muy interesante. Y la idea ahora es, de este tercer ciclo, es indagar un poquito más a través de lecturas de diferentes autores, sobre todo latinoamericanos, algún tipo de temática que está relacionada. En este día hemos elegido a Eduardo Galeano, es un escritor uruguayo que falleció hace muy poco, en el mes de abril. Y yo lo que quería, antes de que las chicas nos puedan hacer la introducción del texto y de las preguntas referidas a este texto, es que, bueno, Mijail nos pueda comentar un poquito más sobre este autor y si es uno de los autores para él que le gustan o no, y que nos diga el por qué. Mija, es todo tuyo el micrófono. Bueno, Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, es uno de los más icónicos, por decirlo así, de este lado del mundo, en lo que respecta a fundamentalmente temas políticos. No es un escritor que está identificado con la izquierda, con el socialismo, que ha brindado su apoyo a los gobiernos del presidente Evo, a los gobiernos de izquierda, ¿no? En general. Era un escritor al que admiraba mucho. Es un escritor que es una lectura indispensable, ¿no? Cuando intentas entender más respecto a cómo funciona el mundo, a qué cosas están funcionando mal, a qué mentiras nos han contado desde los medios de comunicación, qué mentiras nos han contado desde los gobiernos, las injusticias que ha vivido nuestra gente, nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, para mí es un escritor fundamental, y además porque es de fácil lectura, ¿no? Tú agarras un libro de Galeano y no es complicado, no es de esos libros que te van a aburrir. Son historias chiquitas, por lo general, bien interesantes, divertidas, que siempre te dejan algo para pensar y siempre te dejan además, no una enseñanza, sino ganas de saber más, como que despiertan la curiosidad. Ya cuando te haces grande quizás te disgusta un poco eso porque, bueno, vas aprendiendo más cosas y piensas que es muy, muy básico, ¿no? Pero, como les digo, es una linda lectura para empezar a tocar otro tipo de temas, a salir de este encierro al que estamos generalmente sometidos, ¿no? Que no nos deja pensar, que no nos deja tocar temas que parecen serios y parecen aburridos, pero son temas interesantes y son temas que son fundamentales, ¿no? Para nosotros, para nuestra vida, para nuestras familias. Gracias, querido Mijail. Y bueno, antes de entrar en el texto y en el material que nos tienen preparados las chicas aquí de Lanzarte, nos vamos a ir con una pequeña pausa musical y con un corte publicitario. Dieguito Rudón nos está esperando con un temón seguramente. Exactamente, esto dice: Loco, tu forma de ser, de Los Auténticos Decadentes, y de Continuos con Más de Ciudad Pesada. No se despegue. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas
12. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Bueno, que debemos empezar de un principio muy elemental. Si bien la escuela, el colegio son centros de formación, aprendizaje, creemos donde se debe empezar es en la casa. El papá, la mamá, el hermano, el tío, el sobrino mayor debe empezar a inculcar a ese niño, porque de ahí va a surgir una nueva sociedad, una nueva casta social. Pero si nosotros no actuamos desde ese principio elemental que es el hogar, vanos van a ser nuestros esfuerzos. Habrán otras leyes que las quieran complementar para justamente superar estas taras que tiene la sociedad. Todos somos iguales. Cambiar el mundo empieza por ti. Es diferente sentirnos iguales. Es un mensaje de la red Pío 12. Haga frío o calor, un baño tibio es lo mejor. La abuela está contenta, toda la familia está contenta con calefones Royal. Hay calefones de diferente capacidad para el baño, para la cocina, para la lavandería, para toda la casa. Señora, señorita, caballero, ya es hora de tener un calefón Royal en tu casa. Toda la familia se ríe del frío con calefones Royal. Qué calentito, qué rico. Agüita caliente, no gasta corriente. Calefones a gas Royal, ¿ya? Calefones Royal en Cochabamba, Avenida Humboldt, esquina Virrey Toledo. Teléfono 44 16 076. Porque ya basta de autoridades de escritorio. Necesitamos autoridades llancadoras, autoridades que conozcan las necesidades del pueblo y que sepan escuchar al pueblo siempre, mis queridos hermanos. Y aquí estoy. Yo soy José María Leyes, su amigo y ahora el alcalde de Cochabamba. Muchas gracias, mi querido pueblo. Que Dios nos bendiga. Y ayúdenme a decir que viva Cochabamba. Quiero decirles con total convicción que seré un alcalde para todos. Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Cobose Cemento. Una industria enteramente boliviana. Cobose Cemento. Que contribuye al desarrollo del país. Un producto hecho con alta tecnología y altos estándares de calidad. Un producto de alcance nacional. Cemento Cobose. Cemento Cobose. Cobose, calidad que construye. Hospital Harry Williams del Ejército de Salvación, parte importante de la Iglesia Evangélica en Cochabamba, ofrece servicios médicos en todas las especialidades: ginecología, pediatría, medicina general e interna, traumatología, dermatología, odontología, otorrinolaringología, oncología, gastroenterología, reumatología y fisioterapia, diagnóstico en laboratorio, rayos X, ecografía, endoscopía, audiometría tonal, timpanometría y un moderno equipo de tomografía. En mayo, usted tiene un descuento en cirugías laparoscópicas. Por el mes aniversario, Hospital Harry Williams, Avenida Suecia 1038, teléfono 422-7778 y 474-5612. 97.9. Una señal en el aire. Con música en tu vida. Pío 12 es la radio que se hace pueblo. Eso lo tienes que vivir. La noticia no fue de casualidad. Continuamos con más de Ciudad Pesada aquí por 97.9 Radio Red Pío 12. Y bueno, después de ese tremendo tema de los auténticos decadentes que nos preparó Diego Rudón, sigue con problemas el micrófono, Dieguito. ¿Qué pasa pues, hermano? Estamos con eco. Ahora sí. Has estudiado 5 años de comunicación y no puedes arreglarme un micrófono, Diego Rudón. ¿Qué pasa pues? El matrimonio te está afectando, seguro. No dice nada, ya estamos chavos, no hace nada. Ahí está, un pato. Bueno. Esa es mi respuesta. Bueno, no, nadie puede hacer un chiste ahora, que ya se ofende el querido conductor. Bueno. Y sí, estamos con algunos problemas en los micrófonos, pero estamos solucionando en la brevedad posible. Así es, y bueno, ahora lo que les comentamos, ¿no? Hemos posteado un pequeño texto de Eduardo Galeano en las redes sociales, que está referido a uno de sus libros, que es Patas Arriba,
que se llama Curso Básico de Racismo y Machismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es leerles un poquito del texto y después les voy a dar la palabra a Josie y a Dayana, que nos van a comentar qué es lo que han hecho con este texto. Creo que han hecho algún tipo de entrevista o han hecho preguntillas por ahí y vamos a escuchar las respuestas, así que vale la pena. Bueno, el texto dice así: Curso Básico de Racismo y Machismo. Por algo fueron mujeres las víctimas de las cacerías de brujas, y no solo en los tiempos de la Inquisición, endemoniadas, espasmos y aullidos, quizá orgasmos, y para el colmo del escándalo, orgasmos múltiples. Solo la posesión de Satán podría explicar tanto fuego prohibido, que por el fuego era castigado. Mandaba Dios que fueran quemadas vivas las pecadoras que ardían. La envidia y el pánico ante el placer femenino no tenían nada de nuevo. Uno de los mitos más antiguos y universales, común a muchas culturas de muchos tiempos y de diversos lugares, es el mito de la vulva dentada. El sexo de la hembra como boca llena de dientes, insaciable boca de piraña que se alimenta de carne de machos. Y en este mundo de hoy, en fin de este siglo, hay 120 millones de mujeres mutiladas del clítoris. No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta. Según los boleros, todas son ingratas. Según los tangos, todas son putas. Menos mamá. En los países del sur del mundo, 1 de cada 3 mujeres casadas recibe palizas, como parte de la rutina conyugal, en castigo por lo que ha hecho o por lo que podría hacer. Estamos dormidas, dice una obrera del barrio Casaballe de Montevideo. Algún príncipe te besa y te duerme. Cuando te despertás, el príncipe te aporrea. Y otra: yo tengo miedo de mi madre y mi madre tuvo miedo de mi abuela. Confirmaciones del derecho de propiedad. El macho propietario comprueba a golpe su derecho de propiedad sobre la hembra, como el macho y la hembra comprueban a golpe su derecho de propiedad sobre los hijos. ¿Y las violaciones no son acaso ritos que por la violencia celebran ese derecho? El violador no busca ni encuentra placer, necesita someter. La violación graba a fuego una marca de propiedad en el anca de la víctima y es la expresión más brutal del carácter fálico del poder, desde siempre expresado por la flecha, la espada, el fusil, el cañón, el misil y otras erecciones. Este es parte del texto de este gran libro que es Patas Arriba, de este gran escritor que es Eduardo Galeano, y como les decía Mijail, es una lectura bastante interesante para empezar a cuestionarte algunas de las cosas que pasan, ¿no? Entonces les cedo la palabra a Dayana y a Jocelyn, que nos van a contar qué es lo que han hecho con este textillo y nos van a ilustrar un poco más. Bueno, el texto nos ha parecido interesante y lo que nosotros hemos trabajado hoy día ha sido de que hacer unas entrevistas a nuestros compañeros del colegio. Les hemos hecho leer el texto, ellos han sacado sus conclusiones y les hemos hecho unas cuantas preguntas. Ya a continuación van a escuchar los audios, las entrevistas y van a ver qué tal les ha parecido. Bueno, sí, también se ha preguntado, bueno, yo en mi caso pregunto a mi hermana, porque ya que las personas jóvenes, mayores, tienen diferentes pensamientos de acuerdo al tema del texto. Y como dijo, a continuación van a leer y como ya les leyó el texto, entonces van a entender más y bueno, espero que saquen sus propias conclusiones. Bueno, las preguntas que les hemos planteado a los que han sido entrevistados han sido: ¿quién educa al hijo machista? ¿El padre o la madre? La segunda pregunta era: ¿por qué confías en las personas con corbata? Eso ya sería más para el racismo, ¿no? Y el otro: ¿por qué no confías en las personas que no usan corbata? Entonces solamente serían esas 3 preguntas. Y bueno, otra pregunta también que sí ya ha llamado la atención era porque mencionaba en el texto que ¿por qué se menciona que las mujeres pecadoras deberían morir mutiladas por el clítoris? Ese es bueno, para mí, a mi parecer, era una pregunta que realmente deberían tomar en cuenta y opinar qué es lo que piensan de acuerdo a eso, ya que somos mujeres, entonces pensamos muy diferente. Bien, entonces con esas preguntas han generado como bueno, comentarios de parte de las personas que ya han mencionado. Entonces vamos a escuchar la primera, son las de Jocelyn, ¿verdad? Sí, entonces ahí va. ¿Qué opinas del texto que acabas de leer? Bueno, en mi opinión ya me hace dar cuenta que la violencia a la mujer ha estado ya desde tiempos muy antiguos.
que hasta nuestra hora no para. Texto que leía también pude darme cuenta que desde ya los tiempos antiguos las metían a las mujeres en todo lo malo. Las brujas eran las mujeres, las sacerdotisas eran las mujeres, las pecadoras eran las mujeres, y así sucesivamente. ¿Por qué no los hombres podían hacer las cosas malas? ¿Quién educa al hijo machista, el padre o la madre, según vos? En mi opinión, el que educa al hijo machista es el padre, porque sabemos que un niño varón está más apegado al padre y entonces él copia la actitud, copia todo podemos decir en sí al padre. Y también influenciando está la madre. Pero el causante del machismo siempre está el padre, porque él lo anda demostrando, ¿no? Haciendo algo malo a la madre o a las hijas o al sexo femenino. No, espera. ¿Por qué confías en las personas de corbata? Bueno, yo creo que la mayoría también, en mi parecer, confiamos más en las personas, pues porque dan un parentesco bueno, mientras a las personas que andan mal o que parecen diferentes nos dan una mala impresión, que pueden hacernos algo malo o pueden causar algo malo. Mientras hay confianza en las personas de corbata porque pensamos que viene de un lugar bueno, que hacen cosas buenas y todas esas cosas. Es decir, que no confías en las personas que no tienen corbata. ¿No es Se cierto? puede decir que no. Por la apariencia que tienen. Más uno siempre se fija en el físico que en lo de adentro. Que en lo de adentro, ¿no? Pero después, cuando pasa algo malo, conocemos a las personas realmente. ¿Cómo son? Ya, gracias. Así es. Aquí nuestra querida Josie está hablando muchas malas palabras. Ay, sí. Yo no sé por qué. Ay, no. Aprendiendo de Mijail, Uf, no tienes idea los comentarios que nos hace por WhatsApp Mijail cuando no le gusta un comentario sobre su equipo favorito. No, me da palo, pero bueno. Ahí teníamos algunas de las respuestas que parecían interesantes. Chicas, ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo opino que en la parte donde decía que solamente, más que todo el machismo se debe a los hombres, yo pienso que no, porque ya en la actualidad y hace tiempo se ve que hasta la misma madre hace que se genere el machismo, yo pienso, porque ya cuando son pequeños hay un hombre y una mujer. A veces tienen un hijito y la cuestión es que es mayor y es varón, y siempre le dice a la mujer o a su hermanita, le dice, tú tienes que ir a comprar, tú tienes que hacer cosas, y al hijo, como es varoncito, dice, es varoncito, no tiene que hacer nada. O sea, yo pienso que hasta la misma madre hace que su hijo piense de diferente manera, en vez que lo eduque y sepa para que se forme a futuro y que no sea machista y que no piense de esa manera. Bueno, sí, yo concuerdo con Dayana. De eso se trataba, ¿no? Porque hay personas que van a decir que el padre es el causante del machismo. Y va a haber personas que van a decir que las madres son causantes. Entonces yo opino que las madres son causantes. Porque, o sea, cuando son chiquitos los niños, la mamá en especial, porque es la que está más con los hijos, les dice, si son parejita, ¿no? Tu hermano es varoncito, no tiene por qué entrar a la cocina. Entonces ya, no entra. Y entonces a la niña le dice, vos tienes que estar con tu marido pase lo que pase. Entonces, ¿quién está fomentando todo eso? Es la mujer, es la mamá, en otras palabras, porque el papá va y dice, tú haces esto, punto final, ya. Él es el que da las órdenes, digamos. Y la mamá es la que te escucha, te entiende, y te dice no, sí, duda y eso. Y el papá directo, ya, punto final, nada más. Pero también yo pienso que hasta la misma tele se va, porque hay películas, o sea, hablan del machismo. Se ve que hasta algunas madres creo que su hija no es lo que ellas quieren, entonces ya, aunque sea su hija, creo que le dan espalda. Y entonces yo pienso que hasta algunos padres son más comprensibles que las mamás, aunque dicen que siempre la mamá le va a querer a la hija, sí, pero en algunos casos yo pienso que hasta el papá es donde más le entiende a la hija y no siempre la madre. Me parece interesante lo que apuntan las chicas respecto a esto de la televisión y de cómo el machismo está tan metido en nosotros. La agencia de noticias Fides sacó un reportaje escrito dedicado al Día de la Madre,
que está relacionado con las publicidades que se hacían para esa fecha, ¿no? Y esto debido a una publicidad en específico que sacó Fino, que no sé si han visto, que fue muy criticada en las redes sociales, que era una joven como ustedes, chicas, que tenía el sueño de ser arquitecta y que en la universidad se enamora y tiene hijos y que por eso deja su sueño de ser arquitecta. Y en la propaganda muestran eso como un valor positivo. Cuando renunciar a tus sueños para cualquier tipo de persona, hombre o mujer, sería algo negativo, ¿no? Lo que yo quería preguntarles a las chicas después de esta acotación es si ustedes han vivido en sus familias este machismo, que es micromachismo, ¿no? No es algo que está relacionado con violencia, nada. Son cositas chiquitas como de, no, tu hermano no, tú anda a lavar los platos, digamos, ¿no? Quiero saber si ustedes han tenido ese tipo de experiencias. Bueno, yo sí. Por eso también le he comentado, sí he vivido ese tipo de machismo, pero lo que a mí me ha gustado es que a mí, digamos, me decían, ya anda a lavar los platos, ¿ya? Pero ahora yo he visto que a mi hermano le gusta hacer esas cosas, le gusta la cocina, le gusta la repostería, entonces cuando él lo hace con gusto. Y también he enseñado que, o sea, al hacer eso se crece como persona, o sea, ya piensa muy diferente, ya no tiene ese pensamiento de un machista. Y yo me alegro porque no es para mí, es para él, son para mis hermanos, no son para mí. Pero ya, digamos, yo pienso si digamos no le hubiera gustado la cocina, no le hubiera gustado aprender más cosas de cocina, entonces yo creo que a futuros mi hermano hubiera sido machista, hubiera sido como del montón, y bueno, la verdad me gusta su cambio. Hay un elemento que menciona el texto que es bastante interesante, que está referido a las canciones y a las letras de las canciones, ¿no? La anterior vez estaba viendo un post igual de una amiga mía que mencionaba cómo, por ejemplo, todo el mundo le podría dar palo a las letras de reggaetón, ¿no? por el contenido machista que podrían llegar a tener. Dentro de lo que nos habla Galeano, también podrías hacer referencia a los boleros y a los tangos más antiguos, ¿no? Que tienes, o sea, son diferentes niveles diferentes tipos de música que pueden referirse de manera despectiva, digamos, en algunos casos hacia la mujer. Pero lo más interesante de este post es que tú tenías el hecho de que sí le daban palo al reggaetón, pero no, por ejemplo, a los taquipayanacos, ¿no? Entonces, los taquipayanacos igual, de alguna manera, tenían un lenguaje que era muy parecido, obviamente mucho más, inclusivo hacia un contexto social diferente, pero con el mismo mensaje, ¿no? Entonces, en diferentes tipos de culturas, en diferentes tipos de contextos, en diferentes tipos de música, el mensaje puede llegar a ser el mismo. Entonces aquí, de manera irónica, es interesante cómo puede llegar a demostrar y a decir que o sea, ya es demasiado grande, digamos, la brecha y la cantidad de, no solo de músicas y de diferentes tipos de cosas, sino cómo está dentro de las culturas el tema del machismo, desde las diferentes culturas. La Trix, aquí presente, tenía un comentario bastante interesante al respecto. ¿Sobre las músicas? Bueno, sí, efectivamente son como muy criticadas, ¿no? Estas músicas reggaetoneras que estaba viendo una vez un post, no me acuerdo si era un post, bueno, era algo que citaban frases de músicas, ¿no? Que generalmente una de estas no te pones a escuchar porque estás bailando, ¿no? Pero ya hubo alguien que fue sacando así frases y absolutamente todas hacían referencia a una mujer sumisa o a eso de la dominación del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, y eso muchas de las chicas lo cantamos, ¿no? A veces mientras se está bailando. Entonces, bueno, es un punto interesante para reflexionar dentro de lo que es la violencia también a la mujer, ¿no? Y justamente hace poco hubo esta campaña de lo que es la violencia, no me estoy acordando el nombre, cuando callejera.
sobre los piropos que te hacen en las calles, ¿no? Que a veces, bueno, muchos dejan pasar, o a veces a algunos les gusta, no sé. Pero dicen, bueno, había toda una campaña sobre esto porque es también como parte de violación a tus derechos, ¿no? Porque ¿a quién le gusta que está caminando por la calle y de repente te lancen un piropo de aquellos que te están desvistiendo con la mirada? Uno se siente usada en ese momento, ¿no? Entonces hasta eso también, que muchas personas están acostumbradas, que sea algo normal, como sea parte del cultural, no sé, pero cuando sin embargo conejo no te sientes. Me siento totalmente ofendida. Tal vez se siente piropeada, ¿no? O sea, si le grita en la calle, conejo, tal vez viene y me da un sopapo, ¿no? Sí, por ahí es un piropo que no me gusta. Entonces, nunca me has dicho nada, pues. No, cosas que son mucho más ofensivas, ¿no? Como... ¿Le pasó a Andrea alguna vez? Sí, muchas veces he contestado, ¿no? Muchas veces he mirado feo, muchas veces me he dado ganas de dar la vuelta, pero hasta hay ese miedo de querer enfrentar a la persona que te está diciendo, porque no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, claro, he contestado pero de lejos, ¿no? Nunca de frente, así, ¿no? Porque no conoces tampoco a las personas. Lo complicado es que la gente que piropeaba a Andrea Nica / Trix, por su tamaño era gente de 10 años para abajo, así que es un poco complicado, ¿eh? El piropo que lanzaban los chiquitos en globos o en el parque vial era un poco fuera de lugar. No, mentira, estoy molestando a mi querida amiga. No te salgas del tema, Daniel. Pero bueno, ahora otra de las cosas que yo quería mencionar, y esto es lo que les comentara fuera de aire a las chicas, era cómo igual hay algunas mujeres que utilizan, qué sé yo, el tema del machismo, entre comillas, para algún beneficio que está fuera de la defensa de la mujer, o sea, de la defensa hacia la mujer. Yo vi la anterior vez un video donde habían una persona de sexo femenino estaba intentando usar su condición de mujer, haciéndose pasar como la agredida en un contexto, en una discusión, y ella era la que se estrellaba contra el hombre en ese sentido, ¿no? Y gritaba y empezaba a chillar y decía, no, me está pegando, que ayúdame, que no sé qué, que no sé qué. Y ella era la que buscaba esa situación para, qué sé yo, que lo puedan denunciar, porque era dentro de lo que es el conflicto universitario en ese sentido, sin tratar de entrar en más detalles, pero utilizaba su condición de mujer, entre comillas, para poder, qué sé yo, filmar como el docente o el estudiante, qué sé yo, era la que la agredía cuando no era cierto, ¿no? Entonces, ese es el otro lado también, ¿no? De la moneda. Entonces, no sé qué ustedes opinan, chicas, al respecto. Bueno, yo pienso que cuando una mujer hace eso, yo creo que es por una necesidad, pero a mi parecer hacen mal, porque hacen ver mal a las mujeres y hacen que no les crean. Y entonces al hacer eso hacen que ya una persona dude en las mujeres, porque la mayoría de las mujeres sufrimos machismo, pero cuando ellas hacen, yo pienso que ellas no se saben valorar. ¿Por qué se tienen que dañar ellas mismas? Yo pienso que deberían hablar y todo eso. Querida Josie, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ellas están tomando ese lugar de machismo, están siendo muy exageradas, ¿no? Al hacer eso, porque opino que no se están valorando ni nada por el estilo al hacer eso, porque están haciendo quedar mal a los hombres, y los hombres tampoco no son los malos de la película, del cuento. Ellos tampoco son los culpables de todo. Entonces, al hacer eso, ellas están haciendo mucho daño, porque están haciendo dudar a las personas. Ellas están, ¿cómo puedo decirlo? Tergiversando un discurso. Exagerándolo todo, súper exagerándolo todo. Entonces, no es posible, ¿no? Que nos hagan quedar mal. Sí, puede ser también eso. ¿Ustedes han visto algún tipo de caso similar a este en su contexto, en su entorno, en su familia, con sus amigos, donde hay algunas chicas que utilizan su condición de mujer para poder tener algún tipo de objetivo, si es que vale el término? Sí.
Porque cuando están hablando así tranquilo un hombre y una mujer, la otra exagerada, ay no, me está gritando, me está diciendo esto, aquello. Entonces todos van y le miran nomás, pues. Solamente para llamar la atención. Para llamar la atención, para hacerle quedar mal al chico también. Y así para que el otro no le diga nada y entonces ya todo termina ahí. Es por eso, o sea, no es por ya hablar mal de las mujeres, nada por eso, pero también ya las mujeres en ese sentido yo pienso que estamos mal. Sí, yo creo que este es uno de los mecanismos medio escondidos que tiene el machismo, ¿no? Para reproducirse, lo que tocábamos ya desde hace rato, que la mujer siempre sea la víctima y no el hombre el agresor. En las noticias igual vemos todos los días que se califica a las mujeres como las víctimas, ¿no? La mujer siempre ha sido violada, siempre ha sido asesinada, no se califica, no se dice un hombre asesinó a una mujer, sino se dice como que la mujer ha sido asesinada. La mujer siempre es pasiva, nunca tiene una postura activa, digamos, ¿no? Desde los medios de comunicación, incluso cuando nosotros hablamos, ¿no? Ahora mismo cuando estamos tocando ese tema tan delicado. Entonces es una cosa que hay que modificar y que debe modificarse desde el lenguaje, desde cómo hablamos, ¿no? Es decir, muchas veces en un chiste o en una conversación casual victimizamos a la mujer o decimos que, no sé, algo negativo respecto a la mujer, o sea, como que es muy cotidiano, no nos damos cuenta, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, desde estos espacios, desde la comunicación, desde la radio, hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Ustedes en sus entrevistas igual, no sé cómo han hecho ahora en la entrevista que han hecho, estaban atentas, ¿no? Buscando como que las respuestas, tratando de indagar más. Y ese es el trabajo que hay que hacer desde la radio y me parece muy valorable lo que han hecho esta noche. Estaba leyendo hace unos días una entrevista hacia una escritora costarricense, no me acuerdo ahorita el nombre. Ella escribe novelas, bueno, ha escrito novelas, no me acuerdo, tal vez Miguel me pueda dar un poco, creo que sí, no me acuerdo. Ahorita vamos a chequear el nombre, pero la entrevista tocaba algo bastante interesante. Ella era venía de una familia bastante instruida en lo que es la literatura y es bastante peculiar su historia porque cuando tenía 10 años ella escribió un ensayo para su materia de lenguaje o literatura en el colegio y la profesora no le creyó y la aplazó, le dijo esto no lo has escrito vos, es un plagio, ¿no? Entonces ella se fue a quejar con el director que muchos años después fue el que la apalancó en el mundo literario, en el mundo de las letras. Y en la entrevista ella nos comentaba cuál ha sido, o bueno, nos comentaba al que le hacía la entrevista, porque no la entrevistó yo, pero ella le decía y le explicaba cuál ha sido la lucha que ha tenido para poder salir adelante dentro del mundo de las letras en su contexto, digamos, ¿no? Y ella como profesora de literatura y de lenguaje te daba a entender y te explicaba cómo el mismo lenguaje está relacionado con un tema de patriarcal, digamos, ¿no? De masculino versus femenino. Entonces ella te ponía ejemplos y dices, hasta los mismos artículos, cuando vas generalizando, tú dices los niños, haciendo referencia a niños y niñas, digamos, ¿no? O ese tipo de cosas. También hablaba mucho del esquema de la religión, ¿no? El hecho de cómo la mayoría de las religiones te adopta no tiene religiones con diosas femeninas, digamos, ¿no? A no ser que sean las politeístas. La religión católica, la religión islámica son religiones monoteístas que están basados en lo que es el padre, digamos, ¿no? Y siempre la figura masculina. Entonces tienes un montón de elementos que no son de ahora, sino que son desde antes, que están relacionados con el lenguaje, con la religión. Inclusive ella nos contaba cómo, qué sé yo, dentro de los estudios de filosofía que tenía, me he trabado, hacían referencia a autores que son obviamente súper reconocidos a nivel mundial, históricos, desde los antiguos griegos hacia los del nuevo siglo, digamos, entre comillas, y que eran súper misóginos, digamos, ¿no? Y súper patriarcales en ese sentido. Y eso es lo que le quería preguntar a mi hija, ¿qué sentido le puedes dar en ese sentido? Ella nos comentaba que el mismo lenguaje estaba muy direccionado hacia ese sentido, hacia ese contexto, digamos, del hombre versus, o sea, incluyendo al hombre dentro de todo, digamos, en el mismo lenguaje, digamos, ¿no? Y hacia el tema de la religión. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay un filósofo, Wittgenstein, que decía que los límites de nuestro mundo son los límites del lenguaje.
nosotros desde que empezamos a hablar empezamos a generar ideas, ¿no? Todas las palabras que usamos todo el tiempo, todas las frases que hilvanamos son ideas, están metidas en nuestra cabeza. Entonces todo lo que decimos es parte de una construcción así social larga, ¿no? Desde que somos niños, cosas que vamos acumulando y que al final se exhiben, ¿no? Y por lo general en situaciones extremas suelen evidenciarse más. Entonces, como les decía hace rato, hay que estar alerta al lenguaje, a lo que decimos, porque solo así se va a modificar el machismo, ¿no? Y bueno, la cuestión religiosa es un tema bastante complejo, pero desde ahí también se impone cierto patriarcado, ¿no? Porque se pone a la figura masculina por encima de la mujer. Y en algo que comentabas tú, ¿tu nombre es? Dayana, que me parecía bien lindo, era que a su hermano le gustaba hacer las cosas de la cocina, ¿no? Le gustaba la pastelería, la repostería. Y ese es un tema muy lindo que igual se puede tocar en otro programa, que es el de las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo los hombres nos estamos reconstruyendo, ya no somos, o ya no queremos ser los hombres, los típicos machos, así que no tocan un plato, que nunca entran a la cocina, sino somos tipos que tenemos más sensibilidad, que nos preocupamos por distintos temas, que nos gusta cocinar. Entonces, hay en tu hermano, o sea, quizás no sabe, pero está generando nuevas masculinidades, nuevas maneras de ser hombre, ¿no? Y eso es importante y es un tema que hay que discutir también, porque se habla mucho de los derechos de la mujer sometida, pero no se habla del hombre, ¿no? Del rol que cumplen en este juego de lo que decía Daniel, de masculino contra femenino. Los hombres también debemos tener una actitud proactiva respecto al tema del machismo, ¿no? Entonces, construirnos como nuevos hombres, ya no ser los del pasado, ya no ser como los abuelos, que eran súper malos, que nunca entraban a la cocina, nunca tocaban los platos, que nunca se ocupaban de los hijos, ¿no? Así es, querido mija. Y bueno, ahora sí nos vamos a un pequeño corte musical y publicitario, y a la vuelta vamos a estar con más de las repercusiones de las entrevistas que han hecho Dayana y Jocelyn. Nos van a contar muchas de sus experiencias y las cosas que han hecho también en este tiempo. Así que no se despeguen, seguimos con más de Ciudad Pesada por la 97.9. Vamos. Yo quería preguntarles, mija, lo que les ha preguntado a Dayana y a Jocelyn, si es que has vivido este tema del machismo o lo has tenido muy presente en tu realidad. Claro, evidentemente es algo de lo que nadie está libre, ¿no? En todo tipo de instancias siempre experimentamos algún tipo de machismo. Algunas veces somos actores principales, digamos, y otras veces no tanto, ¿no? Somos también indiferentes en muchos casos. Como las chicas, igual dentro de mi casa, digamos, tengo una figura paterna bastante fuerte que es como las personas que tienen una mentalidad medio anticuada, ¿no? Es súper machista, entonces tiene como que los roles muy, muy definidos. Y en la universidad, en el colegio también lo he experimentado, ¿no? Habían chicos a los que no les gustaba el fútbol, y esa también es otra forma de machismo, ¿no? Y eran atacados pues por el resto, ¿no? O sea, eran juzgados, se les ponía apodos. Después, con esto que decía Andrea del acoso, de los piropos, así en colegio, en universidad, especialmente, como que los chicos ejercen una violencia verbal continuamente y quizás sin darse cuenta, y a veces las chicas entran también dentro del juego, ¿no? Porque les parece gracioso, porque ya se les ha hecho común, y es lo que decíamos, ¿no? Hay que estar atentos a ese tipo de cosas y hay que ponerle límite. O sea, está bien en una conversación, está bien los piropos, también las palabras bonitas, pero hay momentos donde eso se convierte en agresión y hay que ponerle un alto. Una vez escuché, y esto quería preguntarles a todos, la diferencia entre el concepto de igualdad de género y la de equidad de género. Estaba escuchando por ahí, dentro de este contexto, que lo que se tenía que buscar no era un tema de igualdad de género, porque básicamente el hombre y la mujer no son iguales. Tienen características físicas diferentes, psicológicas diferentes, qué sé yo, no son diferentes, como dentro de la misma especie, digamos, ¿no? Y que más bien lo que había que buscar era un tema de equidad de género. No sé qué opinan al respecto. Diego Rodón, por favor. Me agarraste en curva, ¿eh? Estaba buscando información, más cancioncitas. Mijail, entonces. Bueno,
volvemos al punto de hace rato, ¿no? El del lenguaje. O sea, para que los radioescuches se den un poquito de cuenta cómo cambia una palabra las cosas. No es lo mismo igualdad que equidad, como dice el Daniel, ¿no? No podemos ser iguales, hombres y mujeres, somos distintos en muchos puntos. Pero yo tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de la equidad, porque a lo largo de los años el discurso que se ha ido construyendo es que la mujer tiene que equipararse al hombre, ¿no? Y en muchos casos las mujeres que se creen independientes o piensan que han superado el machismo, lo único que han hecho es asumir roles masculinos. Es decir, no sé, ponte lo más común, digamos, ¿no? El cliché, se vuelven ejecutivas, digamos, ¿no? Y asumen roles igual machistas, no se dan cuenta, pero están siendo machistas. Entonces no creo que se trate de una cuestión de equidad, tampoco, porque generalmente la equidad tiende a intentar hacer que la mujer esté al mismo nivel que el hombre, o sea, el hombre sigue estando por encima de la mujer. No hay que modificar esa visión. No sé qué otro término se podría utilizar, pero hay que irlo pensando, ¿no? Estos debates sirven para eso. Querida Diana, ¿qué opinas? Bueno, yo también pienso, bueno, sí me ha gustado lo que estaba comentando, porque la verdad sí, la equidad y la igualdad son diferentes, y la verdad no me he puesto a pensar de esa manera, pero la verdad me pone mucho a pensar. Sí, interesante. Yo sí no quiere hablar, pero bueno, ya vamos a estar sacándole con cuchara las opiniones. Pero bueno, ahora sí, continuando con el espacio. Josie y Diana tenían entrevistas, ¿verdad? Por favor, preséntenlas. Ya se ha presentado. Sí, Jocelyn ya ha presentado y falta la de Diana. Dani, tienes que ser más atento. Entonces, Diana, preséntanos preséntanos tu entrevista y ya has hecho la pregunta, ¿verdad? Puedes volverla a repetir y luego lanzamos el audio, por favor. Ya, bueno, la pregunta más la que me he basado más, o la que me ha llamado la atención, era ¿por qué crees que se menciona que las mujeres pecadoras deberían morir mutiladas por del clítoris? Esa era la pregunta donde realmente a mí me llama la atención, y la entrevista que yo realicé se basa más en eso. Y al machismo. A mi hermana. Y a mi hermana fue a quien hice la entrevista. Bueno, yo te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué te dio a entender el texto del que leíste de Eduardo Galeano? Que hay harto machismo en la Inquisición, en la antigüedad y en la actualidad de ahora. Y esto no les gusta a los hombres. Bueno, ¿y por qué crees que él menciona que las mujeres pecadoras deberían morir mutiladas del clítoris? Porque las mujeres son las que sienten más en el sentido pasional o en el sentido de emociones como amor, piedad, y son las que sienten más, y esto a los hombres no les gusta. Quieren ser ellos primeros, quieren ellos ser los que dominen a las mujeres y a todos. Ellos se sienten superiores siempre. ¿Y por qué crees que ellos se sienten superiores? Por su ego. Ellos piensan que ellos piensan que al ser hombres tienen que ser siempre los que mandan, los que saben todo, y siempre quieren ver a una mujer. Y ellos en su interior saben que una mujer puede ser mucho mejor que ellos, y eso no les gusta. O sea que en el texto de Eduardo Galeano, como te mencionaba, quiere decir todo eso lo que tú dijiste. Sí, bueno, en el texto yo entendía más de lo pasional, más en los cuerpos, que una mujer puede ser
mucho más ardiente, puede ser la que siente más en el sentido de tener relaciones sexuales. Es la que puede dominar a un hombre y volverlo extremadamente loco, no sé. Yo lo he entendido en ese sentido, pero más trata de machismo de un hombre, del saber que un hombre no puede llegar a ser y tener esa fuerza que una mujer tiene. Bueno, muchas gracias. Esa era un poquito la respuesta que nos daba la hermana de Dayana. El Mija tiene bastantes cosas que aportar a esto. Bueno, a ver, primero para que los radioescuchas no estén un poquito perdidos, ¿no? Esta cuestión de la mutilación clitoriana es una práctica muy extendida en algunos países de África, incluso actualmente, ¿no? Es una actitud, pues una medida radical, es una medida muy triste, ¿no? Es la mutilación de un cuerpo ajeno, hecha por un Estado o por una autoridad o por una forma de pensar, ¿no? Entonces es bastante triste. Yo quería hacer algunos apuntes respecto a las respuestas que hizo la hermana de Dayana, que me parecen muy lindas. Primero por la cuestión simbólica, ¿no? De por qué mutilas el cuerpo de la mujer, y mutilas precisamente la parte de un órgano que tiene mucho que ver con la intimidad, con el placer. Me parece eso muy simbólico, incluso en el texto de Galeano, ¿no? Y es algo que tu hermana pudo rescatar, porque, bueno, es eso lo que en un nivel macro sucede, ¿no? En la sociedad. O sea, la mujer está completamente reprimida. A la mujer no se le permite experimentar con su cuerpo, no se le permite experimentar con sus sensaciones, y tampoco el hombre, ¿no? Como decía tu hermano, o sea, el hombre tampoco, porque tiene asumido este rol de bastante ego, de que no puede sentir, de que tiene que ser duro. Entonces me parecían esos dos apuntes bastante interesantes, y el de la propiedad, ¿no? Es decir, ¿por qué una autoridad, por qué una persona tiene que imponer que una mujer pierda este órgano tan fundamental para su cuerpo, para su ser, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante desde esas perspectivas. Hay otra cosa relacionada con ese texto y con las respuestas. Una de las con Andreita estábamos escuchando la anterior vez igual un audio de Galeano que era previo a una canción de varios grupos argentinos contra la violencia doméstica, y decía que parte del audio decía que el miedo del hombre, perdón, Andreita, no sé qué me está hablando Andrea. Vamos a tratar de buscar el audio, ya que me has interrumpido, Andreita, de esta frase bastante interesante. Pero lo bonito de esto es que van saliendo ideas, ¿no? Van saliendo bastantes cosas interesantes. La opinión de las personas y la opinión del entorno y de nuestro círculo, yo creo que vale mucho, por el hecho de que es ahí donde tenemos que cambiar, ¿no? Lo que decía el Mija de poder trabajar en espacios micros, ¿no? En nuestros espacios, trabajar en nuestro lenguaje, en el cómo utilizamos el lenguaje, porque muchas veces metemos la pata al poder referirnos hacia cierto tipo de temas relacionados con esto, y sobre todo tratar de buscar y de cambiar nuestros pequeños munditos, digamos, ¿no? El hecho de nuestra familia, nuestros hermanos, cómo criamos a nuestros hijos y demás cosas, es algo bastante interesante. Ahorita vamos a encontrar el audio. Hasta mientras, yo quiero que la Andreita nos pueda comentar, con toda la experiencia que ha tenido con lo que es la danza en este tiempo, y también a las chicas que han trabajado con Lanzarte, cómo han visto este tema, sobre todo por el tema, por el ángulo de que no hay muchos hombres que practiquen el tema de la danza, ¿no? Y que practiquen este arte. ¿Tú cómo lo has vivido hasta mientras? Bueno, yo no sé si tal vez es un estereotipo que hay, que los hombres no hacen danza, ¿no? No sé si ya creo que viene como de mucho tiempo atrás. Sin embargo, hay bailarines bailarines clásicos que son muy famosos. Hay bailarines que han podido innovar con nuevas
nuevos tipos de danza, digamos, ¿no? Han podido innovar con nuevos géneros. Entonces, yo creo que es cultural, creo que no es tanto como machismo, sino cultural, con cuán abierta tiene la mente las personas, ¿no? Un país para poder aceptar este tipo de actividades en los hombres. Pero no es que no hay, sino que se ve muy poco, ¿no? Y como te digo, las personas que bailan, los hombres que bailan, son capísimos, ¿no? Se puede ver en muchos géneros de danza. Entonces, bueno, ya han encontrado el audio, entonces vamos a escuchar un cachito y ya volvemos para cerrar. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ahí está un poco del audio de esta introducción a esta canción que se llama Nunca Más a Mi Lado, de varios grupos argentinos que estaban argentinos y uruguayos que estaban en una campaña sobre la violencia doméstica en esos países. Y eso queríamos compartirlos con ustedes y también preguntarles aquí a mis compañeros qué es lo que opinaban, ¿no? Que yo creo que iba muy de la mano de lo que decía tu hermana, ¿no? Con lo que decía tu hermana, Dayana. Bueno, sí, yo también a lo que estoy escuchando sí tiene mucha relación porque, o sea, creo que a lo que se refería era que los hombres se consideran dueños de nosotros. O sea, por temor, digamos, un ejemplo, a perdernos, pero generando violencia. Pero también la mujer demostraba el miedo del hombre. Eso es lo que me ha dado a entender. Pero sí, tiene mucha razón porque la verdad, al hacernos la violencia, bueno, pienso que es por miedo más que todo. Claro, ¿no? Es lo que decía el último, ¿no? El espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo, ¿no? Y eso es bastante interesante, y ese juego de palabras es bastante interesante, y va un cachito con lo que decías vos, ¿no, mija? Del utilizar el lenguaje para poder abrir un cacho la mente, ¿no? Claro, de eso se trata, pero también de generar estos espacios de debate, ¿no? Yo les felicito a los chicos, igual a la gente de Ciudad Pesada por abrir este espacio, y a las chicas por el trabajo que están haciendo como radialistas, como comunicadoras, haciendo sus primeras armas. Me parece muy rescatable y bueno, me parece lo más lindo de esta noche que en la entrevista a la hermana de Dayana haya sacado prácticamente las mismas conclusiones que hemos escuchado en Galeano, ¿no? Es decir, no se necesita ser un gran escritor, no se necesita años de estudio para tratar estos temas, ¿no? Están ahí cerca de nosotros. Es cuestión de, parafraseando un poquito al texto de Galeano, ¿no? Perder el miedo y atrevernos a enfrentar este tipo de temas. Así es, y bueno, ya se acabó nuestro tiempo, se acabó el espacio de Lanzarte Danza en la Radio en este martes 8 de junio. Estén atentos a este tercer ciclo que estamos lanzando con la temática de lecturas. Vamos a estar publicando en las redes sociales otro textilio de otro autor latinoamericano para la siguiente semana. Las chicas nos van a volver a sorprender con más de su trabajo radialista y comunicador, como decía Mijail, ya que creo que las dos van a seguir ese camino. Ojalá las puedas escuchar en programas amigos de aquí a un corto tiempo, generando este tipo de espacios, este tipo de debates. Así que bueno, la despedida está a cargo de mí, conmigo va a ser hasta el siguiente martes. Mi nombre es Daniel González, nos vemos, chao, chao. Así
Así es, muchísimas gracias por los aportes, por el trabajo, chicas, y bueno, a Mijail por haberse dado el tiempito de estar acá, de compartir con nosotros sus conocimientos, de dejar sus comentarios, ¿no? Así ha sido un gran aporte al programa de hoy. Gracias a los chicos de Ciudad Pesada, gracias Dani. Y bueno, continuamos, vamos a seguir continuando con nuestro tercer ciclo, como Dani ya les dijo, los esperamos el siguiente martes y anímense a dejar comentarios, anímense también a escribir, ¿no? No es necesario que nos dejen un super comentario, sino unas cuantas palabras. Eso nos va a ayudar mucho porque aporta también al trabajo que estamos haciendo. Entonces, esperemos que para el siguiente martes tengamos muchísimos comentarios. El Facebook está inundado de comentarios. Escríbanos en Lanzarte Danza en la radio. Perdón, Lanzarte Danza solamente. Pronto vamos a tener nuestra propia página. Y bueno, ahí está colgado el texto. Vamos a colgar también lo que ha sido el audio, el texto que Dani ha leído al principio. Y bueno, estén atentos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, yo me despido, soy Dayana, espero que les haya gustado el programa y bueno, espero que comenten Facebook y comenten qué les apareció el texto, qué opinan, dejen sus propios criterios y nosotros lo vamos a estar leyendo y respondiendo. Bye bye. Muy buenas noches, yo me despido, mi nombre es Jocelyn Rodríguez y espero que les haya gustado el programa de hoy y que escuchen el próximo programa ya que va a ser más interesante como hoy. Va a haber lecturas, comentarios, debates, en fin, muchas cosas. Muchas gracias, hasta luego. Otra vez me despido. Buenas noches a los radioescuchas de Ciudad Pesada, a la gente de Radio Pío 12 que está escuchando la radio, que nos sintoniza hasta estas horas. Que tengan buenas noches, soy Mijail Miranda, gracias. Mi nombre es Diego Rodón, nuestro encuentro el día de mañana a partir de las 20 horas hasta las 22 horas por la 97.9 estaremos con Gustavo Montaño, Andrés Flores y Wendy Medrano en los estudios de Ciudad Pesada. Que tengan un descanso reparador, Dios los bendiga mucho, chao chao.